noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto, como todos los lunes a las 21:30 por Evolución Radio Comunitaria. Esta noche tenemos con nosotros a Gary Espinosa, quien viene en nombre de FENOCIN, de la FENOCIN, y con quien vamos a hablar sobre las medidas cautelares de la condonación de deudas. Le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañe aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, Gary. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano y al mundo a través de este medio. Muchísimas gracias, Gary. Y pues recordarles a ustedes que pueden ayudarnos aquí como medio de comunicación comunitario y pueden pues, compartir las transmisiones del Ciudad Comunitaria y sobre todo el programa de Incorrecto. Y pueden ver si ustedes deseen, así como también pueden poner sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas para nosotros poderlas realizar durante Gary. Decimos primero quién es Gary. Hace un tiempo hicimos una entrevista y no sé si nos pueden explicar nuevamente de qué se trata la FENOCIN, en qué consiste esta organización. Bueno, la FENOCIN, nosotros es una organización que tiene 54 años de vida. Vamos para los 55 ahora en diciembre y vamos a celebrarlo con mucha alegría. Una organización que inició con la lucha por la tierra en la costa ecuatoriana, principalmente en la provincia de Los Ríos, y luego se fue extendiendo a la sierra y también a las otras provincias, y hoy tenemos una organización que tiene presencia en 21 provincias del país y seguimos creciendo en otros sectores, es decir, no, en una provincia no tenemos una gran influencia, pero sí tenemos presencia por lo menos como mínimo en 2 cantones, y así en todas las provincias, de manera que estamos creciendo mucho en el ámbito de la costa ecuatoriana principalmente, porque hemos retomado y hemos recuperado el objetivo de lucha de la FENOCIN, el objetivo histórico que es la lucha por la tierra, la lucha por el crédito, la asistencia técnica y la asistencia, digamos, a la mejoramiento de la calidad de la educación rural y de la atención a la salud. En ese camino seguimos fortaleciendo nuestra organización y aspiramos seguir creciendo en todos los sectores porque justamente cada día hay más credibilidad por la lucha que hemos emprendido en favor de los campesinos, de los agricultores, de los sectores más empobrecidos de este país, porque esta sociedad y el Estado ecuatoriano nos tiene como etiquetado a los campesinos, a los agricultores, a los pobres, ¿no? Como que somos, digamos, la última rueda del coche, de manera que no hay, digamos, políticas agrarias de ningún gobierno. Los gobiernos neoliberales, todos que hemos tenido en estos 42 años de vida democrática, no han tenido políticas, digamos, de asistencia a mejorar, digamos, la situación de productividad, de ingresos y de mejoramiento de la calidad de vida de lo que tiene que ver con los agricultores. Más todo lo contrario. Ha habido, digamos, políticas mezquinas de apoyo a las grandes empresas de este país. Ustedes y el pueblo se ha de acordar que las cámaras cuando hablan, las cámaras de producción, las cámaras de comercio, las cámaras de industriales, cuando hablan tienen un solo discurso, que es la rebaja y perdón de impuestos. Es decir, no pagar los dineros que le corresponden al Estado, no pagar los impuestos que tienen que aumentar el presupuesto para garantizar el presupuesto del Estado, sino más bien todo lo contrario, para recortar y pedir perdón, pedir rebajas, pedir amnistías, pedir remisiones tributarias en favor de ellos. Es decir, los que más tienen siempre piden perdón de deuda. Y cuando nosotros, los pobres, los agricultores, pedimos que se nos perdone una que otra deuda, ahí satanizan, los mismos pobres satanizan esta situación. Dicen que no puede ser. Pero sí, cuando los ricos piden perdón de impuestos, es decir, se niegan a pagar gran cantidad de recursos, ahí la gente aplaude, está contenta, está tranquila. Mire, desde el 2012 hasta la actualidad, 56.000 millones de dólares se le han perdonado digamos, a los grandes empresarios. 56.000 millones de dólares perdonados que han dejado de pagar, son dineros que no tenemos en el Estado para
la situación de carreteras, la cuestión de construcción de escuelas, construcción de hospitales. Es decir, ahí está la plata. El déficit fiscal está ahí, siempre lo evaden. Y ahorita en este momento los ricos tienen una deuda como de casi 2.000 millones de dólares que el SRI conoce quiénes son los deudores, pero no les cobra. A más de otras deudas que han evadido, la evasión tributaria es terrible en este país. De manera que mientras tengamos ese tipo de complacencia de parte del Estado, este país no va para ningún lado, porque perdonan impuestos a los ricos, todos los gobiernos, porque no hay un gobierno que no haya perdonado impuestos a los grandes empresarios. De manera que esperamos que los próximos gobiernos tengan una actitud un poquito más positiva en cuanto a recuperar los dineros del pueblo y no seguir perdonando los impuestos que son de todos los ecuatorianos. Gary, ¿nos puede dar más o menos las condiciones en las cuales se firmó o se estableció este acuerdo con el gobierno para el tema de la condonación de las deudas? ¿Cuál es el problema o los inconvenientes que están teniendo también con este acuerdo con el gobierno? Bueno, nosotros planteamos esto de la condonación de la deuda del gobierno nacional al gobierno del presidente Lasso en una reunión que estuvimos todas las organizaciones sociales, sindicales, de todos los trabajadores, estuvo CONAIE, FEINA y FENOCIN, en la cual planteamos esta posibilidad. La CONAIE me acuerdo que planteaba moratoria de las deudas, nosotros con firmeza planteamos condonación. El gobierno mandó una ley y en noviembre del 2021 se aprobó en el registro oficial, quedó inscrita la ley de desarrollo y sostenibilidad fiscal, en la cual se condona hasta $10.000 más intereses más otros costos a los deudores de la banca pública. Sin embargo, el gobierno nacional emitió un decreto de condonar solo $3.000, es un decreto incompleto, un decreto ilegal, ¿no? Porque no recoge el espíritu de la ley, de manera que no cumplió, digamos, con lo que tiene que ver con los 10.000, primero, y segundo, que era del 2022 hacia atrás, de manera que el presidente de la República solo emitió un decreto y perdona desde la pandemia para acá, de manera que ese no es el espíritu de la ley, y además solo perdonó o condonó solo a los deudores del Banco Ecuador los $3.000 y no al Banco Nacional de Fomento en Liquidación y a la Corporación Financiera Nacional. De manera que nosotros también insistimos en las negociaciones en la mesa de diálogo, en la cual firmamos un acta en que el gobierno se compromete a emitir el decreto el 18 de julio del año 2022, sin embargo tampoco lo cumplió. Por ello, no nos quedó otro remedio de recurrir a la justicia ordinaria y recurrir, digamos, ante un juez constitucional para pedir medidas cautelares. El 14 de febrero de este año solicitamos medidas cautelares ante un juez constitucional, el juez multicompetente del Cantón Muisne, y el día 31 el jueves, hace 8 días aproximadamente, el juez nos dio la razón y emitió las medidas cautelares, en la cual dice y dispone que la banca pública deje de cobrar estos valores hasta $10.000 hasta que el gobierno nacional emite el decreto de condonación de la deuda. De manera que recurrimos a esto porque ya los compañeros no aguantaban más por la persecución, la amenaza, el acoso de que les iban a quitar su casita, su predio, y por eso recurrimos a pedir estas medidas cautelares. Nuestra lucha es hasta que se cumpla este propósito, porque nosotros no somos de inspiración, sino somos de lucha permanente. Hemos estado en esto desde los 14 años y hemos visto y hemos sido testigos cómo se ha perjudicado, digamos, a los campesinos y a los agricultores. Tal vez se plantean alguna movilización o algún acto que impacte socialmente esta molestia o este quebrantamiento dentro del acuerdo que se hizo con el gobierno. ¿Se plantea tal vez alguna movilización? Bueno, por lo pronto vamos a continuar con esto del pedido de medidas cautelares, vamos a recurrir a otro juez. Desde el domingo comenzamos a
a inscribir, digamos, un nuevo listado. Vamos a comenzar a embalsar, luego en Vince, y así vamos recorriendo todos los cantones que podamos, con el fin de, en esta nueva pedido de medidas cautelares, aspiramos reunir por lo mínimo unos 10.000 deudores para solicitar otras medidas cautelares para este otro grupo, con el fin de que el gobierno de una vez por todas entienda que esto es una ley y que debe de cumplirla, y que no es un capricho de Gary Espinosa ni cosa por el estilo, sino que las leyes que este país, cuando se emiten, cuando se aprueban, deben de ser cumplidas. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo, porque además no estamos en esto por buscar beneficio propio, beneficio individual, sino beneficio colectivo. Yo no soy deudor de la banca pública, sin embargo, esta lucha la he acogido como que fuera una lucha eminentemente para mi propio beneficio, pero este es un beneficio colectivo de todos nuestros compañeros deudores. ¿Qué acuerdo o qué relaciones tuvieron como mejor el último acercamiento que tuvieron con los representantes del gobierno para poder solucionar esto de una vía más, por medio de una vía mucho más específica o más rápida incluso? Bueno, no ha habido, digamos, una voluntad política de parte del gobierno nacional. Una vez que hubo la muerte cruzada, allí se desentendieron de todos los problemas del país, el gobierno nacional, incluso el problema delincuencial sigue creciendo y no pasa nada, digamos, el gobierno no se inmuta, la Policía Nacional no está cumpliendo su papel como debe cumplirlo, y sin embargo, pues seguimos con los mismos problemas que teníamos antes, más bien se han profundizado, y el gobierno nacional no se preocupa de emitir políticas, de cumplir con estos problemas que tenemos. Primero, de que las mesas de diálogo se firmaron 218 acuerdos y el gobierno nacional se burló de estos, se burló de nosotros, se burló de las organizaciones. Sin embargo, la lucha valió la pena porque por lo menos se consiguió la congelación del precio de los combustibles. Imagínense si no se hubiese congelado. Hoy el pueblo ecuatoriano estuviera pagando $4.50, como era el propósito del gobierno, de pagar por un galón de combustible, un galón de diésel o un galón de gasolina. De manera que ese es el mérito del paro nacional del 2020, del año pasado, que por lo menos conseguimos que se congele el precio de los combustibles y adicionalmente 15 centavos que se redujo, digamos, a su precio. Eso ya es un mérito para todos y algunas situaciones de esto, de la condonación, que por lo menos a algunos compañeros se les ha condonado $3.000 y seguimos en la lucha hasta conseguir el propósito final, que es la condonación de los $10.000 para todos los deudores de la banca pública. Y esto lo hacemos porque son 100.000 deudores que están anclados y no pueden operar en sus actividades económicas, no pueden ser susceptibles de crédito por esta situación de que están en la central de riesgo, porque este gobierno no le hace caso a nadie. Por ejemplo, se acuerda que al principio emitió un decreto de que salieran de la central de riesgo la gente que debía hasta $2.000 y nadie le paró bola, nadie le hace caso, de manera que un gobierno que no se ha hecho respetar y no ha hecho respetar, digamos, las decisiones que han tomado, de manera que esperamos que el próximo gobierno tenga una actitud más positiva en favor de los sectores más empobrecidos de este país, porque no puede ser que los pobres sigamos subsidiando a los ricos cuando debe ser todo lo contrario en este país. Totalmente de acuerdo, Gary. Y también pues, quisiera preguntarle cuáles son las expectativas que tiene la Fundación con respecto a estas medidas legales que ustedes están poniendo en contra del gobierno. Aspiran a que en verdad se le dé justicia este acuerdo que se llegó con el gobierno para el tema de las importaciones, o cree que tal vez por el tema de ser un poder estatal, tal vez no se llegue a concretar el tema de justicia? Bueno, primero, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando hasta cuando sea posible para que el gobierno cumpla con los acuerdos, cumpla con el acta que hemos firmado. Por ejemplo, lo de combustible que decía, nos faltó lo que tiene que ver con la focalización, que eran 35 centavos menos adicional a cada galón de combustible para los que iban a recibir el subsidio. De manera que eso es una cuenta pendiente que tenemos que llevarla adelante. De manera que vamos a seguir exigiendo a este y al gobierno que venga para que cumpla. Por lo pronto,
Vamos a continuar con las medidas cautelares porque esas medidas cautelares nos permiten por lo menos detener el acoso, detener la amenaza de que le quiten su finca, que le quiten su predio, que le quiten su casa. Y aspiramos que los jueces nos den la razón para poder detener, digamos, esta persecución a los deudores, dado de que existe una ley y que el gobierno no ha cumplido. Nosotros vamos a seguir en la lucha porque no es posible de que el gobierno se siga burlando de los pobres en este país. En lo que respecta al tema legal, tal vez sus abogados fundadores le han ido indicando cómo va este proceso, en qué estado se encuentra. A lo mejor usted nos puede explicar en algo en que está esta fase judicial en contra del gobierno. No, no, estoy como Bolívar. No entendí muy No bien. se preocupen, no se preocupen, tranquilo. Hay La un cuestión eco. es que, bueno, ustedes pusieron esta acción, me imagino, en contra del gobierno para que se haya respetado precisamente este acuerdo. Y quisiéramos pues, también llamar la atención a las autoridades competentes para que puedan proceder a con respecto a este acuerdo que se firmó para poder salvaguardar varios derechos que pueden ser violentados por varias medidas y sobre todo esta propuesta de poder controlar las negocios, evitar que se embargue las haciendas, que se les pueda perjudicar a la gente que pertenece a los que ustedes representan. Entonces, no sé qué más quiere usted decirle a sus amigos y amigas que están en el ahorita mismo, cuáles son sus expectativas personales con respecto a este tema. Sí, nosotros vamos a continuar porque al conseguir medidas cautelares detenemos, digamos, el acoso de parte de las entidades públicas financieras. Y, y vamos a continuar porque es que es recuerde que firmamos un acta de paz y firmamos acuerdos en las negociaciones. Entonces, esos son acuerdos que tienen supremacía legal y por tanto el Estado debe cumplirlos. Y por ello es que hemos recurrido a la legalidad, digamos, de los jueces con el fin de que emitan su criterio, las medidas cautelares que se consiguieron y se notifican a las entidades públicas del gobierno con el fin de que cumplan con este propósito y que no sigan cobrándole a los deudores. Es decir, los compañeros dejan de pagar al momento que ya han sido notificados el Banco Nacional de Fomento en Liquidación y el Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, con el fin de que dejen de pagar hasta que emitan el decreto, porque esto ya es una ley que deben de cumplir y nosotros vamos, como le decía, a recurrir a todo tipo de posibilidades legales con el fin de que el gobierno y el Estado puedan cumplir con estos acuerdos. No pueden ser burlados. Nosotros vamos a continuar con esto. También estamos preparando otro tipo de acción de medidas cautelares que que tiene que ver con la telefonía celular. O sea, hace 15 años que se hizo una concesión con Claro y con Movistar, en la cual en esa concesión decía de que iban a bajar las tarifas, en esa concesión decía que iban a dar cobertura a todo el Ecuador, a que todas las comunidades. Sin embargo, ninguno de esos ha cumplido. Y más, lo que es más, se regaló la concesión por 15 años a precio de gallina pestada, a precio de gallina muerta, 48 millones de dólares al año, cuando estas empresas nos sacan del bolsillo a los ecuatorianos más de 1.500 millones de dólares al año. Por tanto, estamos preparando la posibilidad de unas medidas cautelares para que el gobierno que le toque negociar esto, negocie en mejores condiciones y que ya no se entregue solo por 48 millones de dólares, sino por una cantidad un poquito más significativa que ingrese al Estado ecuatoriano un poquito más. Porque ellos se llevan de nuestro bolsillo 1.500 millones de dólares a España y a México, y eso significa más empobrecimiento pues, de los ecuatorianos. Empresas transnacionales vienen a saquear nuestro bolsillo con esta de la telefonía celular a precios elevados y luego se llevan nuestra plata a otro país. Por tanto, es necesario que esa negociación nueva se haga en mejores condiciones
en mejores condiciones para los ecuatorianos, para el Estado, en mejores condiciones de las tarifas para los usuarios, en mejores condiciones también para los usuarios que no tienen telefonía celular, como el caso, por ejemplo, Cantón Píllaro, Cantón Mocache, Cantón Muisne, una serie, Cantón Cayambe, aquí nomás cerquita. No hay, en muchas parroquias grandes como es Cangagua, que tiene más de 8.000 habitantes, no tiene telefonía celular, cobertura de telefonía celular. Por tanto, yo creo que es justo que nosotros exijamos que la nueva concesión sea en mejores condiciones y no sea a precio de gallina muerta como lo hizo el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, que entregó a estas telefónicas, entregó nuestro espectro radioeléctrico a precio de gallina muerta. Perfecto, Gary. Muchísimas gracias por la entrevista de hoy. A pesar de que hemos tenido algunas fallas técnicas, creo que la gente sí le quedó claro el tema de sus inquietudes, de sus molestias y obviamente totalmente justificado, ¿no? Y que no se ha cumplido este acuerdo que ustedes están llegando a este punto y de exigir, sobre todo, que se respete este protocolo, ¿no? Así que le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí políticamente incorrecto y le deseamos una buena noche. No sé si nos quiere decir algo más tal vez. Sí, muchas gracias. Lo que quería decir que en esta próxima semana vamos a reunirnos una comisión con miembros de la Universidad Católica del Ecuador con el fin de hacer una valoración. Lo que queremos nosotros es valorar y evaluar cuánto se ha cumplido de estos 118 acuerdos. De manera que el gobierno dice que han cumplido el 90%, nosotros decimos todo lo contrario. Vamos a hacer una valoración y una evaluación de todo este proceso y para ver de qué manera vamos a continuar su exigencia para el cumplimiento de parte del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Gary. Y a ustedes también muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos un lunes más aquí en Políticamente Incorrecto. Mi nombre es López, como ustedes ya saben, y les espero el próximo lunes a las 21:30 por aquí en Evolución Radio Comunitaria. Y no se olviden de compartir los programas de Evolución Radio Comunitaria y de Ayo Comunicación Visual. Nosotros podemos crecer como medio de comunicación comunitario. Así que nos vemos el próximo lunes a las 21:30 aquí en Evolución Radio Comunitaria y Políticamente Incorrecto. Gracias.